Descubren una pirámide enterrada en Perú más antigua que Machu Picchu. ¿Sabías que bajo las arenas del norte del Perú podría esconderse una pirámide más antigua que Machu Picchu? Lo que los arqueólogos hallaron allí está cambiando todo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones andinas. Antes de que te sumerjas en esta historia llena de misterio, dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas descubran los secretos que el desierto peruano ha mantenido ocultos durante milenios. En los áridos valles del norte del Perú, un hallazgo reciente ha remecido los cimientos de la arqueología sudamericana. Bajo una capa de arena que parecía haber dormido por milenios, un grupo de arqueólogos encontró lo que podría ser una de las estructuras más antiguas del continente. Una pirámide monumental enterrada en el corazón del desierto, construida mucho antes de que las piedras de Machu Picchu fueran siquiera soñadas. La noticia comenzó como un rumor entre equipos locales de excavación, pero pronto se convirtió en un descubrimiento confirmado por el Ministerio de Cultura del Perú. Lo que hallaron no fue un templo cualquiera, sino una estructura que reescribe la historia del desarrollo arquitectónico de los Andes, un testimonio de civilizaciones que florecieron mucho antes del Imperio Inca. El sitio se ubica en la región de Lambayeque, cerca del Valle de Zaña, un lugar que hasta ahora había sido conocido por sus restos coloniales, no por su pasado prehistórico. Sin embargo, estudios con radar de penetración terrestre detectaron una anomalía en el terreno, una formación con proporciones geométricas demasiado precisas para ser natural. Tras varios meses de excavación cuidadosa, los arqueólogos confirmaron lo que los instrumentos ya sugerían. Bajo una gruesa capa de arena y roca, se escondía una pirámide escalonada de adobe y piedra, construida hace aproximadamente 4.500 años, es decir, casi 2 milenios antes de la fundación del Imperio Inca y mucho antes que Machu Picchu, cuya historia se remonta a mediados del siglo XV. El hallazgo no solo es impresionante por su antigüedad, sino por lo que representa: una civilización que ya dominaba la arquitectura monumental, la planificación urbana y los rituales religiosos complejos, en un tiempo donde el resto del continente apenas daba sus primeros pasos hacia la organización social avanzada. Las dataciones por carbono, 14 realizadas en restos de madera y fibras vegetales halladas en el interior de la estructura, confirmaron que el sitio pertenece al período conocido como precerámico tardío, entre los años 2500 y 2000 a.C. En ese contexto, la pirámide sería contemporánea, e incluso anterior, a los centros ceremoniales de Caral y Bandurria, considerados hasta ahora las ciudades más antiguas de América. A medida que los arqueólogos fueron retirando capas de arena, comenzaron a revelarse los secretos de la pirámide. Sus muros, construidos con bloques de adobe perfectamente alineados, aún conservaban rastros de pigmentos rojos y ocres, lo que sugiere que estuvo decorada con motivos simbólicos o religiosos. En uno de los lados, los investigadores encontraron lo que parece ser una escalinata central, que ascendía hacia una plataforma superior, posiblemente un altar o espacio de ceremonias. A diferencia de Machu Picchu, enclavado entre montañas, esta pirámide se alza sobre una planicie desértica, lo que le da un aire enigmático, como si hubiera sido construida para dominar visualmente un paisaje vacío. Los arqueólogos peruanos, junto con un equipo de expertos de universidades internacionales, concluyeron que la estructura formaba parte de un complejo ceremonial más grande. Alrededor de la pirámide se hallaron restos de viviendas, canales de irrigación primitivos y cerámicas incipientes, lo que indica que el área fue habitada por una comunidad estable. Algunos de los objetos encontrados, como conchas marinas del Pacífico y piedras volcánicas procedentes de regiones lejanas, demuestran que esta civilización mantenía redes de intercambio con otras culturas a cientos de kilómetros de distancia. Eso significa que, incluso en épocas tan remotas, existía una forma de comercio y comunicación que conectaba la costa, los valles y la sierra. Lo más sorprendente es la precisión con la que los constructores levantaron la pirámide. Las mediciones revelan una alineación casi perfecta con los puntos cardinales, una característica común en los centros ceremoniales andinos, lo que sugiere un avanzado conocimiento astronómico. Según los investigadores, esta orientación podría estar relacionada con el seguimiento de los solsticios y equinoccios, eventos clave en los calendarios agrícolas y rituales de las culturas antiguas.
De ser así, los constructores de esta pirámide no solo eran arquitectos, sino también astrónomos y observadores del cielo. Entre los hallazgos más notables se encontraron restos humanos cuidadosamente dispuestos en lo que parece haber sido una cámara funeraria. No se trataba de entierros comunes, los cuerpos estaban acompañados por ofrendas de alimentos, tejidos y pequeñas figuras de arcilla. Las posiciones de los esqueletos, así como los adornos que los acompañaban, indican que eran personajes de alto estatus o sacerdotes. Esto refuerza la hipótesis de que la pirámide fue un centro religioso, donde se rendía culto a deidades vinculadas a la fertilidad, el agua y el sol, elementos fundamentales para las sociedades agrícolas de la costa peruana. Con el avance de las excavaciones, los arqueólogos descubrieron algo aún más intrigante. Debajo de la estructura principal había otra pirámide más pequeña, construida siglos antes. Este tipo de construcción, superpuesta, es común en culturas que renovaban sus templos como forma de renovación espiritual. La idea de enterrar lo antiguo bajo lo nuevo era una práctica ritual para marcar el fin de una era y el comienzo de otra. En este caso, demuestra que el sitio tuvo una ocupación prolongada, probablemente durante varios siglos, lo que aumenta su importancia histórica. Pero más allá del asombro técnico, el hallazgo plantea una pregunta crucial: ¿por qué fue enterrada? Algunos creen que los habitantes decidieron cubrir la pirámide voluntariamente, como parte de un ritual de clausura. Otros sostienen que fue la naturaleza la que la ocultó, cuando las grandes tormentas de arena del desierto arrasaron la región siglos después del abandono del sitio. Lo cierto es que su entierro accidental permitió su conservación casi intacta, convirtiéndola en una cápsula del tiempo. ¿Qué te ha parecido hasta aquí? Increíble pensar que una pirámide perdida bajo la arena pueda ser más antigua que Machu Picchu, ¿verdad? Si esta historia te está sorprendiendo tanto como a nosotros, deja tu like ahora mismo, suscríbete y comparte, para que más personas conozcan este hallazgo que está reescribiendo la historia del Perú antiguo. El descubrimiento también abre una nueva línea de debate sobre la cronología cultural del Perú antiguo. Durante décadas, Machu Picchu ha sido el símbolo máximo del ingenio andino, pero esta pirámide demuestra que los conocimientos arquitectónicos y astronómicos ya existían miles de años antes de los incas. En cierto modo, redefine lo que entendemos por civilización andina, no como un fenómeno repentino, sino como un proceso acumulativo de saberes transmitidos de generación en generación. Las autoridades peruanas han declarado el sitio como Patrimonio Cultural en Investigación, restringiendo el acceso al público, mientras se llevan a cabo estudios exhaustivos. Sin embargo, las imágenes captadas por drones y los modelos tridimensionales han permitido a los científicos reconstruir digitalmente cómo debió lucir la pirámide en su época de esplendor. Según las simulaciones, la estructura alcanzaba unos 20 metros de altura y estaba coronada por una plataforma donde se realizaban ceremonias públicas. A su alrededor se extendía una plaza circular, rodeada de viviendas y almacenes. Los arqueólogos no han querido divulgar el nombre exacto del sitio hasta que se garanticen las medidas de protección necesarias. En el pasado, otros hallazgos arqueológicos en la región fueron víctimas del saqueo y del tráfico ilegal de piezas. Sin embargo, el gobierno ha desplegado un equipo de vigilancia permanente y ha iniciado conversaciones con la UNESCO para incluir el área dentro de los programas de conservación internacional. Uno de los aspectos más fascinantes del hallazgo es su posible conexión con la cosmovisión andina. En muchas culturas precolombinas, las pirámides eran consideradas montañas sagradas, representaciones del nexo entre el mundo terrenal y el divino. El hecho de que esta estructura estuviera orientada hacia el este, la dirección del amanecer, sugiere que los rituales estaban dedicados al renacimiento del sol. En las paredes se hallaron restos de pigmentos que podrían haber formado murales con figuras serpentiformes, símbolo del agua y de la regeneración. Estas evidencias apuntan a una religión compleja, centrada en la dualidad entre la vida y la muerte, la sequía y la lluvia, el día y la noche. Hoy, los investigadores continúan descubriendo nuevos indicios, fragmentos de tejidos finamente elaborados, herramientas de hueso y pigmentos minerales que evidencian un desarrollo artístico notable. Algunos de estos objetos presentan motivos geométricos que podrían ser una forma primitiva de simbolismo
o incluso de comunicación visual. Todo apunta a una sociedad altamente estructurada, con jerarquías definidas y roles especializados. El impacto de este hallazgo ha trascendido las fronteras. Arqueólogos de Egipto y México han mostrado interés en colaborar, comparando las similitudes entre las pirámides peruanas y las del Viejo Mundo. Aunque no hay evidencia de contacto directo entre estas culturas, los paralelos en la arquitectura sagrada parecen responder a una necesidad universal del ser humano: construir hacia el cielo, levantar monumentos que trasciendan la vida terrenal. A medida que los estudios avanzan, la pirámide de Lambayeque se perfila como una de las claves para entender el origen mismo de la civilización andina. Si Machu Picchu representa la cúspide del ingenio inca, esta pirámide enterrada representa el comienzo del camino. Un punto de partida que demuestra que, mucho antes de que los incas dominaran los Andes, ya existían pueblos capaces de planificar, construir y venerar con una precisión que asombra incluso a la ciencia moderna. Los arqueólogos estiman que apenas se ha excavado un 20% del sitio total. Cada capa de arena levantada revela nuevos fragmentos de historia: huellas de fogones, restos de alimentos, herramientas de cultivo y semillas fosilizadas. Todo indica que este lugar no era solo un templo, sino una comunidad viva, un centro neurálgico donde convergían el poder religioso, político y económico. En cierto sentido, esta pirámide no fue solo una construcción monumental, sino el corazón simbólico de una sociedad que floreció en silencio miles de años antes de que las crónicas españolas registraran su existencia. El hallazgo ha despertado también un renovado interés en la historia profunda del Perú. En universidades y centros culturales se multiplican los debates sobre la identidad ancestral del país. Algunos historiadores sugieren que este descubrimiento podría cambiar los manuales escolares, desplazando el foco exclusivo en los incas, hacia una visión más amplia de las civilizaciones preandinas. El orgullo nacional, ya grande por el legado de Machu Picchu, encuentra ahora un nuevo motivo de asombro: la certeza de que la grandeza peruana se remonta más atrás de lo que jamás se imaginó. Los científicos esperan que, en los próximos años, nuevas tecnologías como la datación por luminiscencia y el análisis isotópico revelen aún más detalles sobre la vida de quienes erigieron esta pirámide. Cada ladrillo, cada fragmento de cerámica, cada resto orgánico cuenta una historia de esfuerzo colectivo, de espiritualidad profunda y de conexión con la naturaleza. Lo que hoy emerge bajo las arenas del norte peruano no es solo una estructura física, sino una voz antigua que vuelve a hablar después de milenios de silencio. Y así, mientras el sol del desierto cae sobre los restos polvorientos de una pirámide que desafió el tiempo, el mundo entero vuelve su mirada hacia el Perú. En aquel rincón olvidado del mapa, la historia acaba de abrir una nueva página, una que nos recuerda que todavía quedan secretos enterrados bajo nuestros pies, esperando pacientemente a que alguien los escuche. Y ahora que conoces el misterio de la pirámide enterrada más antigua que Machu Picchu, ¿qué opinas tú? ¿Crees que aún hay más secretos ocultos bajo la arena del Perú, esperando ser descubiertos? Déjalo en los comentarios, queremos leerte. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que más personas se asombren con esta historia. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, el pasado todavía tiene mucho por contarnos. Hasta la próxima.